Bienvenido. Estás en el canal de Ministerio Impacto de Gracia. Es para nosotros un placer, un honor y una bendición tenerte como nuestro alumno en este diplomado 2024. Prepárate, lo mejor de tu vida está por venir y el cambio es inevitable. Seguimos con un nuevo módulo. Vamos a estar viendo ahora la carta a los romanos. No se imaginan la emoción que tengo y los nervios de compartir Romanos. Pues hace aproximadamente 20 años fue cuando di la carta a los romanos. Desde entonces no la he compartido en ningún lugar, completamente. Y fueron aproximadamente 44 horas en la carta a los romanos. De hecho, todavía tengo los cassettes. El pastor Javier todavía tiene los cassettes de Romanos. Yo creo que él tiene como unos 32 cassettes, si no me equivoco. Cuando estuve compartiendo en otro colegio bíblico, donde él estuvo asistiendo. Así que él fue mi estudiante desde hace muchos años. Éramos jóvenes y ya hemos envejecido juntos después de tantos años. Recuerdo que había una persona en ese colegio que me llevaba agua, me llevaba cosas que necesitaba. Nunca supe quién era. Pasaron muchos años y después me di cuenta que era el pastor Javier, el que estaba atendiéndome. Y miren, hoy trabajando juntos después de tantos años. Y él me dijo unas palabras. Porque cuando estaba dando las clases, él me dijo, cuando estaba sentado y estaba escuchando las clases, él dijo, yo quiero trabajar con ese hombre un día. Y miren, después de tantos años estamos juntos. Dios nos sorprende. Romanos. Ricardo y Doris del Ministerio Impacto de Gracia desde Saltillo, Coahuila, para el mundo entero, predicando las buenas nuevas de salvación. El libro de Romanos, esta es la clase número 1. No me voy a tardar tantas horas, porque de acuerdo al sistema que me lo dejó acá nuestra directora, me dejó como limitado un poco ahí en tiempo, así que por favor hablen con ella. Voy a estar hablando versículo por versículo, voy a estar extrayendo lo que yo pienso que es lo mejor, aunque sé que es todo, ¿está bien? Pero voy a estar hablando de la gracia, de la revelación de la gracia, de lo que Jesús hizo para nosotros y de lo que ya podemos disfrutar, ¿ok? Así que mira, voy a platicar un ratito del libro de Romanos. El libro de Romanos es una carta, ¿verdad? No es como un libro, sino que es una carta. Cuando alguien nos envía una carta, bueno, en aquel tiempo que llegaba el cartero a mi pueblito, yo recuerdo que cuando llegaba el cartero, muchas de las mamás principalmente se paraban a la puerta, les conté la historia, esperando a ver si el cartero les traía una carta de sus seres queridos, de sus hijos, que habían emigrado a Estados Unidos. Porque en mi pueblo, aunque es un pueblito pequeño, aunque tú no lo creas, a veces no hay salidas para Guadalajara, no hay salidas para México, no hay salidas para pueblos cercanos, pero todos los días había salidas para Tijuana. Porque muchos estaban, ¿cómo se dice? Emigrando. Gracias, Doris, me ayuda a hablar correctamente aquí. Y salían fuera y entonces estaban a la expectativa de que si ya llegaron, cómo les fue, estarán bien. Y cuando veían al cartero y el cartero se paraba fuera de su puerta, ellos se emocionaban. Y imagínense cómo estaba el corazón de la mamá o del papá o de los familiares, porque estaban esperando noticias de sus seres amados que habían emigrado para Estados Unidos.
Imagínate cuando el cartero les dice, traigo carta de su hijo. ¿Cómo creen el corazón de la mamá que estaba? Yo me imagino que estaba abriendo la carta alguno de los hijos, de las hijas, así despacito, como hay algunos, ¿verdad? Déjeme lo abro con cuidado, la cartita. Yo creo que la mamá rompe ese sobre, quiero leerlo rápido, como sea, como cuando están abriendo los regalos, ¿verdad? Y hay algunos que lo están quitando la cintita y todos los demás. Ya rompe el cartón, hombre, ya rompe el papel, ya quiero ver lo que trae dentro. Y cuando la mamá agarraba la carta, yo creo que ella decía, yo primero. O los demás, mamá, déjame leer lo que dice, qué dice. ¿Cuántos pasaron por esas experiencias? ¿Qué dice? Y la mamá empezaba a leer y luego se callaba. Sigue leyendo, mamá, ya te callaste. Pero es que la mamá se metía a sentir lo que su hijo estaba viviendo o sintiendo. Mamá, pasé por esto, mamá, pasé por lo otro. Y fíjate que la migra o el río y pasó esto. Imagínate que la mamá se hubiera quedado con eso y no hubiera seguido leyendo. Hubiera dicho, la migra lo agarró o en el río se ahogó. Pero no, era una carta. Tenía que leer toda la carta para poder entender el mensaje de su hijo. Y si ella amaba a su hijo, se devoraba la carta. Y te digo una cosa, a veces a mí me pasaba que cuando le escribía a mi mamá, cuando llegaba a escribía y de repente en la hoja ya había terminado yo de escribir y me hizo falta algo más. Por un ladito le escribía y ponía otros pensamientos allí en la hoja. La postdata de la postdata. Sí. Y yo creo que cuando la mamá estaba leyendo la carta de su hijo, entendía el corazón de su hijo porque lo amaba. Después la hermana o el hermano pudo haber leído la carta de su hermano y nada más fue así, fíjate, así. Está bien. Mira lo que pasó. Pero la mamá no. Te aseguro que la mamá tenía revelación de esa carta. Y podía palpar el corazón de su hijo. Y es más que cuando la estaba leyendo, escuchaba la voz de su hijo. ¿Sí me estoy explicando? Otra persona lo puede leer y nada más lo lee como si nada. Pero cuando amas, entiendes, disfrutas, digieres. Es más, hasta le pones de tu cosecha. Un poquito aquí. Y la carta de los Romanos es una carta de amor para nosotros. Pablo escribió, ¿cuántas epístolas? 14. Pero ¿cuántas escribió? ¿14 o cuántas? ¿O 13? ¿14? No sé, bueno, creo que son 14 si consideras Hebreos. Pero la carta de Pablo, escúchame lo que te voy a decir, ¿ok? Porque ya no me voy a estar regresando tanto a esto. Es un gran contraste entre el antes y el después. Es increíble que no notemos eso, hermano. Las cartas de Pablo son dadas por revelación. O sea, ¿quién se lo reveló? El Espíritu de Dios es el que da revelación. Antes de la cruz no había revelación. Después de la cruz llegó la revelación del Espíritu Santo. Antes de la cruz, hermano, yo les he enseñado que antes de la cruz está Cristo concentrado, que no se podía conocer ni descifrar, sino por revelación del Espíritu Santo, el que llegó después de la ascensión de Jesús. En el Antiguo Testamento no tenían revelación de Cristo. Imagínate cómo sería hoy sin las cartas de Pablo. La roca que lo seguía, yo les digo, me causa risa porque cómo lo seguía la roca, ¿verdad? En el desierto. Y una vez en la cárcel me dijo un muchacho, ¿y cómo los perseguía esa roca? Tenía unas patitas chiquitas que caminaba con ellos. Digo,
nos poníamos a pensar y era todo lo que pensábamos, pero hoy con la revelación de la gracia, del nuevo pacto, de la verdad presente, entendemos que esa roca era Cristo. Sin las cartas de Pablo no podríamos entender nada de eso. Y es lo que vamos a estar viendo. Romanos, la primera carta, es la obra maestra de la gracia de Dios. Es donde detalle a detalle está dando una revelación de lo que éramos y de lo que ahora somos. Y pone muchos ejemplos, Pablo, del Antiguo Testamento. Pone muchos ejemplos, Pablo, del Antiguo Testamento. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú entiendes el libro de Romanos? Si no entiendes el libro de Romanos, ¿cómo entenderéis entonces todas las cosas? ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo una vez eso? En la parábola del sembrador, cuando les dijo, el sembrador salió a sembrar y les explicó los 4 tipos de tierra donde cayó la semilla y todos decían amén, 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 amén. Y cuando estaban solos, los discípulos le dicen, oye, no te entendimos nada. ¿A cuánto nos pasa eso? Y de repente Jesús les dice, a vosotros les es dado a conocer el misterio del reino de los cielos, pero a los que están fuera, por parábolas. Siempre que estemos más cerca de Dios, buscando el corazón de Dios, teniendo el rostro de Dios cara a cara con nosotros, vamos a tener revelación de su palabra. O sea, revelación es quitar el velo, poder ver lo que otros no ven. Y es importante en esta frase que te acabo de dar, hermano. Revelación es quitar el velo, poder ver lo que otros no ven. Cuando Dios te quita el velo y comienzas a ver lo que otros no ven, Dios no te quita el velo para que veas y comiences a criticar a los que no ven. Porque hay muchos que todavía tienen el velo y no alcanzan a ver la revelación de la verdad presente, el poder del nuevo pacto, lo que ya tenemos por la obra de Jesús, y siguen agarrando las sombras, las tradiciones antiguas, el pacto antiguo, como si fuera presente para nosotros. Y a veces nos hemos vuelto nosotros legalistas de la gracia. A lo mejor es una palabra difícil de explicar, pero a veces nos hemos creído como que yo estoy en la libertad, a mí nada me condena, para mí nada es pecado, yo puedo hacer lo que sea y puedo entrar a este lugar santísimo, y es verdad, pero a veces agarramos todo eso nosotros para criticar a aquellas personas y decimos, mira cómo viven esclavizados y mira cómo están ellos. Dios nos quitó el velo a nosotros porque nos tiene tanta confianza de que podemos ir a hablarle de las buenas nuevas a los demás sin juzgarlos, sin condenarlos, sin acusarlos, porque así estábamos nosotros también. Y debemos de tener cuidado de decir, ahora yo tengo la verdad, ahora yo soy libre, ahora yo tengo revelación, y qué bueno que lo tengas. Pero si comenzamos ahora con esa actitud, vamos a denigrar el cuerpo de Cristo Jesús y vamos a caer peor que un legalista. Digan amén o esto se va a poner bueno. Porque estamos subiendo de nivel. Y entre más estemos aprendiendo, más responsabilidad tendremos. Te repito, antes de la cruz era ley. Te voy a leer un versículo. En 2 de Corintios, creo que es capítulo 3. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6. Quiero que lo leas conmigo, porque es súper importante que entendamos este versículo. Este versículo, cuando yo no conocía de la gracia, cuando no tenía revelación de la gracia, me lo aplicaron de una manera de muerte. Mira, ¿cuántos saben que la letra mata? A mí me lo dijeron así. Pablo, las muchas letras te vuelven loco.
Y yo decía, entonces, ¿para qué estudio tanto? ¿Para qué me mato leyendo tanto la Biblia? Yo decía eso, ¿para qué? Si al fin me mata, sí. Y luego me decían, el conocimiento envanece. Dije, entonces, ¿cómo le hago? Me dicen que tenga conocimiento y luego me pongo a estudiar y luego me dicen, no estudies tanto, porque si estudias mucho, las muchas palabras te vuelven loco, las muchas letras te vuelven loco. Y no entendía nada de eso y así no lo aplicaban. Bueno, a mí me lo aplicaron, no sé a ti, donde dice, la letra mata. Y ahí estás leyendo y leyendo y leyendo y te mata. Pero el Espíritu vivifica. Nada más es orar y confiar y decir, Dios, estoy contigo, Dios, tú estás conmigo. Y yo pensaba que eso es ser espiritual. Hasta que me di cuenta, hermano, que antes de la cruz era letra. Después de la cruz es espíritu. ¿Qué diferencia? ¿No, Doris? Tan sencillo, pero tan difícil de entender cuando no tenemos revelación, cuando no tenemos el velo quitado. Yo le decía a mi mamá, y si la letra mata, ¿por qué me mandan todos ustedes a la escuela? No, es que tampoco puede ser un burro, güey. Entonces, ¿dónde está? Medio burro, medio sabio. Así que antes de la cruz era letra. Después de la cruz es espíritu. ¿Me estoy explicando con eso, hermano? Si tú no tienes la revelación del nuevo pacto, de la verdad presente, vas a leer el Antiguo Testamento y como dice Pablo, versículo 16, 2 Corintios 3:16, 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Qué tremendo, ¿no? Está diciendo, las personas que no tienen revelación tienen un velo puesto, y hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, ni siquiera entienden la ley. ¿Para qué fue dada la ley? ¿Qué propósito tiene la ley? ¿Para qué sirve la ley? ¿Hasta dónde nos lleva? No tienen revelación de esos pillos, piensan que la ley fue eterna. Hasta el día de hoy. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿A cuánto les suena este versículo, hermano? ¿A cuántos nos los enseñaron? Hermanos, gózate, porque aquí está el Señor, y donde está el Señor hay libertad. Y entonces todos comenzaban a danzar y a brincar, porque se sentían en libertad. No está hablando de esa libertad, hermano. Está hablando de la libertad que Cristo nos dio del pecado en la cruz del Calvario. Cuando tú entiendes, a través del velo quitado, que estamos con el acceso y un camino nuevo y abierto hasta la presencia de Dios, tenemos libertad para entrar hasta el lugar santísimo. De esa libertad está hablando, de que ya nada me ata, de que el pecado ya no me ata, de que ya no soy hijo del diablo, que ahora soy hijo de Dios. Tengo esa libertad. Y claro, con esa libertad brinco, canto, gozo y hago muchas cosas. Pero no está hablando de la libertad de danzar. Yo recuerdo que en una ocasión, en una iglesia en Monterrey, cuando comenzó la alabanza, ¿a cuántos les gusta danzar? Primero, ¿a cuántos no les gusta danzar? Había una hermana que danzaba y gritaba por todo el pasillo, y luego me agarraba a mí y me decía, ¡gózate, gózate! Así me decía a mí, gózate. Y yo no quería danzar. A mí me gusta danzar, pero ese día yo no quería danzar. Y ella me decía, ¿por qué estás triste? Gózate. Piensan muchos que estar brincando y corriendo y levantando las manos es gozarse. ¿Cómo sabes que el que está así no se está gozando? No está sintiendo más la presencia de Dios. Hay muchas maneras de gozarse, no solamente brincando. Porque esta hermana, al final de la reunión que estaba platicando yo con ella, estaba llorando y triste y abatida y desconsolada porque tuvo unos problemas con su novio, porque todavía no se casaba. Y yo dije, y a mí en mi cabeza me tronó, dije, ¿no estabas bien gozosa y contenta hace como 5 minutos allá brincando y ahora estás bien deprimida y triste que no sirves y no vales para nada? Quiero decirte una cosa, la persona que hace más
escándalo, de que está gozosa y que hay garabato y todo eso, es la persona que va a estar más deprimida en 5 minutos, porque su estado de ánimo no es estable. Aquella persona que se emociona y se emociona y se emociona, su estado de ánimo no es estable. Pero una persona estable, ¿qué digo? Es estable en todos sus caminos. A mí me gusta danzar también y hago escándalo. Sí, me gusta. Pero tienes que checar, hermano, que una persona puede estar brincando y gozándose, o puede estar tranquila en su rincón nada más, o de rodillas y también se está gozando. No critiques al que no se mueve, porque no está hablando aquí acerca de brincar o quedarte callado, sino tener revelación de que somos libres por la sangre de Jesús. ¿Ok? Comenzamos, porque dije que aquí iba a hablar un ratito. Romanos. Híjole, te voy a estar dando unas perlas al principio que quisiera quedarme buen rato ahí, pero te recuerdo, son 40 y tantas horas y no puedo. Romanos capítulo 1. Romanos tiene 16 capítulos. ¿Ok? Romanos tiene 16 capítulos. Escúchame lo que te voy a decir, por favor. ¿Cuántos han leído Romanos? Todos Romanos. ¿Cuántos han escuchado enseñanzas de Romanos o predicaciones de Romanos? Si tú tienes un pastor que te enseña Romanos versículo por versículo, las cartas de Pablo versículo por versículo, hermano, no te vayas de ahí quédate. Por favor, ahí quédate. Ay, entonces me voy al otro lado. Si solamente estás escuchando juicio y condenación y predicaciones de la ley, predicaciones del monte Sinaí, me da mucho miedo. Déjame te digo algo, y sí, algunos ojalá que me den like con esto, pero escapa por tu vida. Algunos me han dicho, es que hermano, si Dios me llamó ahí es para ganármelos para Cristo Jesús y hablarles del Señor a todos los que están en ese lugar. Cuando tú tienes revelación y el velo se te ha quitado y quieres comenzar a hablarle a algunos, qué bueno, hermano, despacito y con amor ve hablando con ellos, pero vas a ver todo el juicio y persecución que se te avecina. Porque lo están haciendo como para Dios ellos. Porque tienen el velo puesto y creen que están haciendo un sacrificio y un trabajo para Dios. Y cuando tú vienes a decir, es que todo está hecho, Jesucristo lo pagó todo, agárrate. Tienes que estar dispuesto. Tienes que estar dispuesto a morir por Cristo. Y no te van a matar los de afuera, sino los mismos de adentro. Pregúntale a Pablo. Romanos, capítulo 1, versículo 1. Comienza con la palabra, ¿cómo comienza? Pablo, repite conmigo, Pablo. La palabra Pablo significa pequeño. ¿No es interesante eso? Nada más notar eso. Pero él no era Pablo, era Saulo. Y la palabra Saulo significa el grande. Qué contraste, ¿no? Y en el capítulo 9, del capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, podemos ver una transición, hermano. Por eso vemos a culturas judaicas todavía ahí, a cosas que estaban haciendo respecto al judaísmo, y algunos me han dicho, pero ¿por qué lo de Ananías y Zafira? ¿Y por qué esto también? ¿Y por qué en el capítulo 3 Pedro iba a la hora de la oración? ¿Y por qué ayunaban todos? Porque era una transición, hermano, todavía no había llegado la revelación. Pablo comenzó con la revelación de la letra en el capítulo 9. Escúchame. Pablo tenía el Torá.
Pablo tenía la ley. Pablo tenía los mandamientos. Y Pablo tenía a Moisés como el máximo de los profetas. Pablo tenía la letra y era un asesino. Y lo hacía en nombre de su letra. Y lo hacía en nombre de su letra, porque él tenía un velo. Pablo tenía un velo, y con el Torá, y con la ley, y con sus profetas, mataba y asesinaba a los hijos de Dios. Así que no te sorprenda que si tú tienes revelación del nuevo pacto, los que tienen el Torá, los que tienen la ley, los que confían en los profetas, te maten y te persigan. A mí casi me matan cuando comencé a predicar las verdades presentes. Casi me matan. Y hoy muchos que me están escuchando saben de lo que estoy hablando, porque algunos de los que me están escuchando ahorita me persiguieron al principio. Y hoy son mis amigos. Uno de ellos me abrazó y me dijo: qué ignorante estaba yo, Ricardo. Perdóname. Y otros más. En estos días hay un hermano que ahorita me está escuchando, que está en Monterrey, que hace como unos 24 años, ¿verdad, Alberto? Tocó a la puerta del instituto y fue casi para golpearme porque yo estaba predicando la gracia y él era bien legalista. Y pues yo le abrí las puertas y casi me golpeaba ahí diciendo: es que me le puedes enseñar esto a mi amado Alberto Valerio. Casi, porque no, lo estás trastornando y está comenzando a creer como tú. Y yo lo amé. Hoy han pasado como 25 años y hace unos días me escribió diciendo: hermano Ricardo, quiero verte, quiero saludarte. Su vida ha sido transformada, su vida ha sido cambiada. Escúchame, cuando una persona es bien legalista y tiene revelación del nuevo pacto, es una persona radical que nadie la para. Como Pablo. Como Pablo. Así que si hay alguien que te acusa, te juzga, te quiere matar, ámalo y tenle paciencia. No es fácil. No es fácil. A mí en estos días, lo voy a decir, en estos años hubo varias personas, no una, hasta agarraron mis cassettes y los pisotearon. Es que esto es del diablo, lo que está enseñando el hermano Ricardo es del diablo, lo pisotearon. Y algunos hermanos que me aman dijeron: esta persona hizo esto. Y uno de ellos decía: ay, pero yo me lo voy a agarrar cuando lo vea, y que cómo pues, yo, de mi maestro nadie habla, que prácticamente decían. Y yo: tranquilo, ¿qué tienen? No, es que yo vi que estuvo hablando y que quién sabe qué, pero cuando lo vea me lo voy a agarrar, que tranquilo. Y resulta que en estos días pasados, me pasó varias veces, en estos días pasados, llegó uno de los que hablaron en contra de mí, pero bien y bonito. ¿Y qué creen que hice yo cuando lo vi? Corrí y lo abracé. Y los demás que querían hasta golpearlo. Y eso lo he hecho varias veces, no solamente una vez, hermano. Varias veces lo he hecho. Con personas que han hablado y me han criticado y me han blasfemado. Yo no voy a hablar en contra de ellos. Yo fui, lo abracé. Y ¿saben lo que hubo? Un quebrantamiento con estos hermanos, con estas personas. Y los que me vieron se quedaron así como que... ¡ah! Tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que vivir de esa manera y tenemos que atrevernos a perdonar a los que nos ofenden. Si no, vamos a estar peleados con todo el mundo. Y más con aquellos que te matan por causa del evangelio. Y te voy a enseñar en Romanos cómo a Pablo los mismos judíos lo apedrearon. Lo golpearon como 3-4 veces y sin embargo iba y los abrazaba y lloraba con ellos. Y después de que lo golpeaban, se levantaba y los abrazaba. Ese es el amor de Pablo. Romanos
Es que no me quiero tardar tanto, ¿verdad? Y apenas voy en Pablo. Ayúdame, Doris. Antes de tener la revelación, era Saulo el Grande. Cuando tú eres un legalista, cuando crees que es por tus obras, cuando crees que es por todos los papeles que tienes pegados en la pared, porque hay algunas personas que tienen diplomas pegados en toda la pared y se creen, no, es que yo soy y mira lo que tengo, y mira lo que estudié, y también esto, y le ponen hasta más, y los que tengo guardados que no he sacado porque ya no me caben en este lugar. Pablo era el que tenía todos esos títulos, era Saulo el Grande. Saulo tenía todas sus medallas, pero cuando vino a Cristo se sintió tan chiquito que dijo, todo lo tengo por basura, con tal de ganarme no el amor de Cristo, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Y ahora ya no me llamen Saulo, llámenme Pablo el Pequeño. Qué gran cambio, hermano. Cuando tú tienes revelación de la gracia de Dios, no andas buscando títulos de grandeza. Cuando tú tienes revelación de que eres acepto en Cristo Jesús, aunque nadie te vea, no andas compitiendo, sino que ya sabes que eres competente del nuevo pacto. Y una vez que dejas de competir, prepárate porque las puertas se te van a abrir de una manera increíble. Amén. Pablo, siervo de Jesucristo. Qué tremendo, hermano. Pablo ahora dice, esclavo de Jesús. ¿Cómo cambió todo? Así comienza, hermano. Y así debes de comenzar tú. ¿Quieres crecer en tu ministerio? Comienza viéndote pequeño y como siervo de Jesús. Comienza de esa manera. No, porque Pablo dice, Pablo, el pequeño siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. El apóstol lo pone al último. Porque hay algunos que primero se presentan, yo soy el superapóstol de la organización de los apóstoles ungidos. Y ahorita hay una apostolitis aguda por todos lados, hermano, que piensan que entre más grande el título, mejor eres. Es mentira del diablo, hermano. Aquí no hay nadie más grande. Claro que hay 5 ministerios para la edificación de la iglesia. Te lo repito, para la edificación de la iglesia. Y la palabra ministro es servidor. Así de fácil. No para ser servido, sino para servir vinimos nosotros. Entre más conocimiento tengamos, solamente ese conocimiento Dios nos lo da para servir mejor a nuestros semejantes, no para que nos sirvan a nosotros. Por favor, debemos de entender eso, apóstoles. Yo les digo que me llamaron de Cancún y no me da pena decirlo aquí si me escuchan, que me llama un supuesto apóstol, que me dice, oiga hermano, estoy siguiendo sus clases, qué tremenda están sus clases. Apóstol, me dijo, oiga apóstol, estoy siguiendo sus clases. Le dije, yo no soy apóstol, perdóname, yo soy maestro, pero si me quiere decir apóstol, lo recibo. Dice, entonces no es apóstol. Le dije, no soy apóstol, es pastor. Le dije, no, tampoco tengo congregación. Entonces, ¿qué hace? Le dije, soy maestro, nada más de la palabra de Dios. Dice, no, pues yo soy de la organización de los apóstoles y profetas de quién sabe qué tanto, y me empieza a decir, y yo casi hasta me daba miedo, de verdad, todos los títulos que tenía me daba miedo. Yo dije, ¿a qué horas cuelga o le cuelgo? De verdad, y ya lo colgamos, ya nunca más le respondí porque me dan miedo los títulos tan grandes, hermano, de verdad. Una vez me dijo mi suegro, nos cuesta tanto decir siervo inútil soy. Nos cuesta tanto decir soy siervo de Jesucristo, esclavo de Jesús. Y entiéndeme, entre más esclavos seamos de Jesús, más libre del pecado viviremos. Entre más te sientas esclavo de Jesús, más libre del pecado vas a vivir.
Pero entre más grande título tengas, más fácil en el pecado vas a caer. Así que mantente humilde todo el tiempo. Pablo, siervo de Jesucristo. Y en Éxodo capítulo 21, del 2 al 6, no te lo voy a leer. Deuteronomio 15, del 12 al 17, nos enseña de los siervos. Léelo, hermano. Dice que si un amo tuviera un esclavo, un siervo, y hubiera trabajado 6 años, en el 7º año lo va a dejar libre. Libre en el 7º año, lo deja libre. Pero si se hubiera casado ahí con alguna mujer del amo y tuviera hijos también ahí, la mujer y los hijos se quedan. Eso es lo que nunca he entendido, que alguien me dé revelación o me ayude a quitar el velo. Porque la mujer y los hijos se quedan, pero a él le dice, tú vete. Es que son propiedad. Porque son propiedad del amo. Pero a él le dice, tú vete. ¿Y saben lo que hace el esclavo? Se va a quedar. Dice, no, hombre, ¿cómo me voy a ir? Si aquí tengo a mi esposa y mis hijos. Yo me voy a quedar por amor. Por amor. Y es lo que estaba diciendo Pablo. Yo me voy a quedar por amor. Porque te amo. No por obligación. Y dice, y si el siervo y el esclavo le dice, amo, yo te amo a ti, amo a mi esposa y amo a mis hijos, entonces el amo lo sacará a la ciudad y con una lenza, dice ahí, le va a agujerar el oído. Le va a agujerar el oído. Y toda la gente que lo vea con el oído agujerado va a decir, esa persona ama a su amo. Y se quedó voluntariamente con su amo por amor. ¿Cuántos se quieren agujerar el oído? Bueno, pues era medio voluntario, ¿no? ¿Mande? Era medio voluntario. Porque si era medio voluntario, porque ahí estaba la esposa y los hijos. Sí se quedaba voluntariamente, pero pues no movido como... Bueno, no digo que todos, ¿verdad? Pero pues no movido simplemente por el hecho de amar mucho al... Pero sí su esclavo voluntario. Sí, era esclavo voluntario. Y en el Salmo 46, hablando de la venida de Jesús, del sacrificio de Jesús, Jesús se vino a ser esclavo voluntario, siervo voluntario. En el Salmo 46 dice, has agujerado mis oídos. Qué tremendo, ¿no? Claro. Qué tremendo. Jesús lo hizo. Está diciendo, cuando vemos los agujeros en sus manos, está diciendo, lo hice voluntariamente. Nadie me obligó, nadie me forzó. Te amo y me hice siervo por amor a ti. Y nunca más me voy a ir de tu casa. Porque ahí estaba su familia. Porque ahí estaba la familia, ahí estaban los hijos, ahí estaba la esposa, tú y yo. Y dice, no, hombre, ya parece que me voy a ir. Agujérame mis manos también a mí. Agujérame mis orejas también, mis oídos, dice ahí. Pero yo no me voy. Me quedo por amor a Ricardo. No digas por amor a otro. Di por amor a ti. Se agujeró los oídos. Se agujeró las manos. Siervo de Jesucristo. Qué tremendo, ¿no? Ahorita, antes de comenzar la clase, yo le puse en el buscador, ¿cuántas veces dónde aparece por primera vez la palabra Jesucristo? ¿Dónde aparece, amigos, hermanos, reformadores, pastores? ¿Dónde aparece por primera vez la palabra Jesucristo? Busquen. ¿Dónde aparece por primera vez? Apóyame, Doris, ahí búscale. ¿Dónde aparece? Búsquenlo ustedes, mientras yo me tomo un té. Porque reformadores estamos pensando. ¿Dónde aparece? Doris lo está buscando. Ayúdenme. ¿Dónde aparece por primera vez? En la Biblia, ¿verdad? Sí.
¿Dónde ya lo buscaste, Doris? Sí, pero no me parece. Sí, pero no, ¿verdad? Sí, pero no, búsquenlo. Ayúdenme, porque es de suma importancia que lo vean. ¿Por qué? Porque en los evangelios no aparece la palabra Jesucristo. No aparece. Solamente algunos dicen, Él es Jesús, llamado el Cristo. Otros dicen, tú eres el Cristo. Otros dicen, es el Mesías. ¿A quién quieren que le suelte? Al Mesías, llamado el Cristo. Pero no le llaman, Él es Jesucristo. Importante notar esto, líderes. Importante. En el capítulo 1, versículo 1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Primera vez que aparece junto. En Romanos capítulo, ¿verdad? ¿Por qué primera vez que aparece junto? Porque Pablo estaba teniendo revelación de lo que hizo Jesús. Y tú y yo no somos bendecidos en Jesús. Tú y yo somos bendecidos en Cristo. Tú sabes que con esta frase ya perdí a muchos que se meten por primera vez. Jesús y Cristo no son los mismos. ¿Verdad que no, Doris? Jesús, el de los 4 evangelios, vivió bajo la ley. Jesús vivió con cuerpo físico, cuerpo humano. Jesús fue nuestro Salvador. Cristo es el que nos bendice. Cristo fue el que habitó a Jesús. Porque Jesús tuvo un principio y tuvo un fin. Cristo es eterno, sin principio ni fin. ¿Ya lo habías visto de esa manera? Jesús se ve, Cristo es invisible. Jesús es natural, Cristo es espiritual. Y Pablo mismo lo dijo en Corintios. Si aún a Cristo conocimos, así dijo, según la carne, ya no le conocemos como tal. Ahora tengo a un Cristo resucitado. Está tremendo, ¿verdad? Pero no me voy a detener mucho en eso. Después les voy a dar una serie acerca de la diferencia entre Jesús y Cristo. Son una serie muy bonita. ¿Ok? Con ellos ya vimos una. Ya vimos algo, ¿verdad? Con ustedes. Sí. Jesús es la ley, el gran maestro de la ley. Cristo, el portador de la gracia dentro de nosotros ahora. Por eso Jesús dijo, las cosas que yo hice, mayores las harán ustedes. Mayores. Porque ahora es el misterio revelado desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Lo dice Jesús. Jesús, parte humana, Cristo, parte divina. Jesús, cuerpo, barro. Cristo es, de hecho en griego es el ungido. El ungido. ¿Verdad, Doris? Estamos bien hasta ahí, ¿verdad? Y dice ahí, llamado a ser apóstol. Ahí no me voy a quedar mucho en la palabra apóstol, porque la palabra apóstol solo es enviado. Apóstol es enviado. ¿Quién quiere ir a traerme algunas cosas de la Soriana o de la tienda? Eres un apóstol. Enviado. Y claro que cuando hablamos de los ministerios, es que, hermano, es que algunos hasta han puesto la manita, ¿verdad? Y de la manita y dicen, aquí están los 5 ministerios. Y se ve bonito, hermano. ¿Verdad? Y decimos, el maestro, el pastor, el maestro porque es el más pequeñito. Y el maestro es el único que cabe en la oreja y puede escudriñar hasta adentro, decimos. ¿Verdad? ¿Cuántos se meten el dedo a la oreja? Yo. Y luego decimos, el
pastor, porque aquí hay una vena que te llega hasta el corazón y por eso es el pastor y es donde te pones el anillo cuando te caes y está bien todo lo que dicen, hermano, escucha muy bonito. Y luego dicen, el del medio, el evangelista, porque es el más visto, el más reconocido, el que gana a miles y hace milagros y maravillas, el evangelista. Pues yo soy el más chiquito. Ay, no. El dedo feo. Y luego dicen, este es el profeta, porque es el que señala, el que apunta, el que descubre, el que te dice, es el profeta. Y qué bonito se ve todo, ¿no? Y por último, ¿cuál? El apóstol. Dicen, es el apóstol. ¿Y por qué es el apóstol? Porque es el más gordito, el que hace toda la fuerza. Este no puede tocar me decían, es que este no puede tocar a este y a este, pero a que sí, mira, yo lo doblo y sí lo toca. Bueno, sí los toca, pero no los manipulas. O sea, el apóstol tiene que manipular. Pero no en una mala forma. El apóstol agarra a todos. A que no los dominas, a los controlas, sí. No en la mala manera, pero realmente es que no lo haces. Sí. Bueno, pero los 5 son para la edificación del cuerpo de Cristo, hermano. Y no existe uno más grande ni más importante que el otro. Todos colaboramos igual para un mismo propósito. Y todos tenemos llamados y ministerios diferentes, todos. Así que si ves a algún hermano, mira, cuando yo estaba en el colegio Refugio del Rey, nos ponían a predicar a todos los que estábamos ahí. Y yo recuerdo que una vez subió una evangelista, era un chaparrito moreno y gritaba, y la gente no podía ni mantenerse sentado, estaba amén, gloria a Dios, y él predicaba y todos gritando, y yo estaba así como asustado, así como que, a mí se me hace que Dios no me quiere. A mí no me usa como él. Yo, de verdad, eran mis pininos y apenas estaba aprendiendo. Y yo decía, yo quiero predicar así, que la gente se prenda y que la gente grite amén y gloria a Dios. Yo estaba medio enojado así. Y luego que sube otro hermano ya del 7º día y comenzó hasta a decir, a predicar y profetizaba y decía, y esto, y dice el Señor y todo esto. Y yo, ¿de dónde saca todo eso? Yo estaba sentado y peor tantito dije, no, a mí Dios no me usa. A mí Dios no me quiere, a mí Dios no me enseña nada. ¿Cómo le puede enseñar lo que tiene aquel y lo que tiene el otro? A mí nada. Y luego que me toca a mí subirme a dar mi predicación también. Y que comienzo, yo estaba enseñando. Y que me acuerdo que comencé de Génesis, una creación preadámica y todo eso. Y hablaba de la gente antes del diluvio y dinosaurios y todas esas cosas. Yo hablando todo eso. Que ahorita me arrepiento, ¿está bien? Pero eran mis pininos. Y que me bajo. Y luego había un hermano que me quería mucho, que me agarró como si fuera su Timoteo. Y me estaba enseñando muchas cosas. Y luego nos sentamos todos a comer. Y luego me dice uno de ellos, no hombre Ricardo, qué tremenda enseñanza diste. Así me dijo. Y dije, ¿qué? Dice, sí, dice. Y le dije, no hombre, yo estaba bien enojado porque Dios no me usó como este evangelista, como tú, ¿no? Y dice el evangelista, no hombre Ricardo, yo estaba también enojado con Dios. Decía, ¿cómo Ricardo puede sacar tantas cosas de la palabra de Dios y agarra un versículo y lo despedaza? Y yo no puedo. Y el profeta se ríe, ¡ja, ja, ja! Yo también estaba sintiendo lo mismo, dice, de todos. Todos estábamos sintiendo un poquito de celos y de envidia de los unos de los otros, hasta que entendimos, hermano, que cada uno tiene un llamado específico. Y si alguien tiene un llamado, déjalo que fluya como él quiera. Es para el mismo Dios. Y a veces todavía hay pastores y líderes hoy en día que ven que Dios usa bastante a otro de una manera poderosa. ¿Y por qué a él? Y en vez de abrirle puertas y apoyarlo para que siga ministrando con su don, le cerramos las puertas y lo truncamos. Por celos y envidia. Eso es cuando no tienes revelación del nuevo pacto y no entiendes que somos ministros competentes, no ministros compitentes para estar compitiendo los unos con los otros. Yo no compito con nadie.
Estoy feliz donde estoy. Algunos me han dicho, le dicen a Doris de repente, oiga, hermana Doris, pero aquellos hermanos ya se van a ir del grupo y se van a salir del grupo. Y dice Doris, ¡gloria a Dios! Y algunos dicen, ¿pero por qué dice gloria a Dios? Dice Doris, para los que se van a ir, que se vayan ya, fuchi, fuchi, fuchi. ¿Para qué los queremos en bola? Cuando una persona se queda, que se quede con el oído agujerado, que se quede por amor y no por obligación. Les aseguro que con 2 o 3 que tengan un agujero en su oído, hacemos maravillas para la obra de Dios. ¿Verdad, Doris? Exactamente. ¿Y cuántos dicen amén? Ustedes creen que Doris es una ternurita, pero véanla enojada. Doris es una ternurita. Bueno, sigo porque no salgo ni del primer versículo. Miren, Pablo, el pequeño, ahora esclavo y siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Primero puso a la humildad y luego la grandeza. Qué tremendo, ¿no? Sí se puede decir de esa manera, porque apóstol es enviado también. Y no significa apóstol para ser grande, sino sigo siendo siervo de Dios. Yo creo que lo puso al final porque es a lo que se dedica. Una cosa es lo que eres y otra cosa es lo que haces. Oh, está tremendo lo que dice. A ver, háblanos, Doris. Hable Doris o hable el Espíritu Santo, es lo mismo, ¿ok? Hay algunos religiosos, los que se meten por primera vez, van a decir, ya, el nuevo maestro Ricardo Morfín está diciendo que su esposa es el Espíritu Santo. No, hermano, por favor. Es un chascarrillo. Soy Jehová de los ejércitos. Sí, hay algunos que sí se creen esas cosas, que son dioses. Jehová de los ejércitos. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Cómo no me voy a detener en todo esto? Digo. Es que sí especifica que es apóstol. Para hacer. Lo que hace que es exactamente lo que hace. No es el título para lo que hace. Sí. Llamado, apartado para predicar el evangelio. Otra vez, te lo voy a repetir 50,000 veces y ya sabes que no me gusta exagerar las cosas. Para predicar el evangelio, para ministrar el evangelio, para compartir el evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas noticias. Para predicar, buenas noticias. Para enseñar, buenas noticias. Para ser portador de buenas noticias. ¿Cuántos quieren ser portadores de buenas noticias? Todos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren ser portadores de malas noticias? ¿O cuántos ya fueron portadores de malas noticias? ¿Qué sientes cuando tienes una mala noticia que dar? ¿Verdad que no? No quieres ni darla si tienes una mala noticia. Por ejemplo, dice, estaban unos amigos platicando y dice, oye, ¿sabes que atropellaron a la mamá pongo un nombre, de Juan? Atropellaron a la mamá de Juan y Juan no sabe y la mataron. Ve tú a decirle a Juan. Dice, no, ve tú. No, ve tú. Porque ser portador de malas noticias no es fácil, hermano. Es horrible. Bueno, un volado a ver quién va. ¡Pum! Y ya fue el otro. Tienes que ir tú a darle la noticia a Juan. Imagínate cómo le va a dar la noticia. Mataron a tu mamá. ¿Cómo le dan esa noticia? No hay manera. No hay manera de darle la noticia, ¿verdad? Y dice que este muchacho llegó con Juan. Dice, Juan, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Dice, es que no lleva cómo decirle. Le dice, si se tuviera que morir tu mamá o la mía, ¿cuál preferirías que se muriera? No sabía cómo hacerle. No, ¿cuál preferirías que se muriera? Y dice, no, pues la tuya. Dice, pues por gacho se acaba de morir la tuya. Esta es una broma.
Pero a veces no sabemos cómo dar las malas noticias. No sabemos cómo expresarnos. Ay, no, Ricardo, usted me alcanza. Grosero, ¿verdad? No sabemos cómo expresarnos. Mira, cuando yo estaba en el colegio bíblico en Estados Unidos, no era el director directamente ahí, pero el que estaba haciendo todo lo de finanzas, y yo tenía que estar trabajando para pagar el colegio y la colegiatura. Cada mes tenía que estar pagando, y ya se me había atrasado 1 mes, 2 meses, 3 meses, se me había atrasado la colegiatura. Y de repente, cuando este hombre, había una ventanita, recuerdo, ahí en la puerta, se me quedaba viendo y me decía, Ay, no. para que fuera a verlo a su oficina después de la clase. Y cuando yo iba entrando a su puerta, estaba con la cara de amargado. Y me decía en inglés, ¿qué pasó, Ricardo? ¿Ya tienes 3 colegiaturas sin pagar? Y yo iba todo nervioso también así, porque para dar las malas noticias no hay manera de dar las malas noticias, le damos mucha vuelta. Y luego él me decía, ya van 3, y el mes pasado tampoco lo pagaste, pero no iba al punto. El mes pasado tampoco lo pagaste, ni el primero, Ricardo. Y luego me decía, si no lo pagas, te vamos a tener que correr. Así me dijo. Y yo todo nervioso. Y luego me habían chocado un carro, y me prestaron un carro todo chocado, y así andaba con el carro todo chocado, porque como hispano para buscar trabajo allá no me era fácil. Y yo le dije, es que sí le voy a pagar. Teniendo el trabajo sí le voy a pagar. Y de repente ya me iba, y el 4.º mes, y lo ve, y te aseguro que cuando yo veía a él que todavía no me iba a decir nada, pero yo lo veía y me le escondía. Y lo veía de repente y agachaba yo la cara. Él no me iba a decir nada, ya ni siquiera me podía saludar. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Yo ya me agachaba, porque lo veía como portador de malas noticias. 4 meses y no pagué. 5 meses y yo creo que di un abono, dos abonos ahí de todo eso, pero no lo pagué. Y de repente faltaban como 3 meses para graduarme, o a lo mejor un poquito más, y de repente lo veo en la ventana otra vez. Y se me estaba viendo, pero con una sonrisota, que estaba con una sonrisota, y me dijo, ya no me dijo con un dedo, sino que me decía con toda la mano, bin. Y me trastornó la cabeza, no supe qué pensar, hermano, porque primera vez que me llamaba riéndose. Estaba con una sonrisota, y luego abre un poquito la puerta y me dice, Ricardo, buenas noticias. Y yo no estaba acostumbrado a las buenas noticias, estaba acostumbrado a las malas noticias. ¿Me estoy explicando? Cuando uno quiere dar malas noticias no sabe ni cómo darlas. Hasta en chiste dije algo hace rato también. No sabemos cómo darlo. Pero cuando somos portadores de buenas noticias, hasta el rostro nos cambia. Y hasta queremos dar la noticia rápido y corriendo, hermano. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo o me estoy explicando con todo esto? Y que me llama, y te aseguro, hermano, que yo no supe qué hacer. Porque ya normalmente iba así. ¿Qué? ¿Otra vez? No, pero esta vez me dice, bien, córrele, bien, a la oficina te espero. Y ya cuando llegué me dice, buenas noticias. Dije, ¿qué pasó? Dice, y que me enseña un cheque. Dice, alguien acaba de pagar toda tu colegiatura. Y yo dije, ¿qué? Todavía me faltaban 3-4 meses por estudiar, pero alguien ya había pagado todo el año. La hermana Di y el hermano Pablo habían enviado un cheque para pagar toda mi colegiatura. Qué tremendo, ¿no? Y ahora corría para darme las buenas noticias. Hermano, entiéndeme lo que te voy a estar diciendo, por favor, escúchame. Cuando tú eres portador de buenas noticias, quieres darlas sin que nadie te mande.
sin que nadie te obligue, porque tienes un fuego dentro de ti que tienes que decirles, tu deuda está saldada, alguien pagó en la cruz del Calvario, tus pecados han sido perdonados, eres hijo de Dios, las puertas que estaban cerradas, que te iban a correr, se han abierto y puedes tener acceso. Y quizás eso te trastorne y digas, ¿de qué me están hablando? El hermano Ricardo nos está hablando de algo que no entiendo, porque por tantos años me han dicho que soy un pecador y que no sirvo y que no valgo y que me van a correr y que si Cristo viene me voy a quedar. Y de repente alguien te dice, Cristo te ama tal y como estás y no necesitas cambiar para ser amado. Dios te ama solamente porque Él es bueno, no porque tú seas bueno. Y nos sacude todo eso. Y cuando empezamos a tener revelación, que alguien nos quite ese velo, entonces comenzamos a vivir la vida en abundancia. Cuando terminé de hablar con esta persona que me dio buenas noticias, ¿saben qué fue lo primero que hice? Ir a buscar un teléfono, llamarle a la hermana Di y al hermano Pablo y decirle, gracias por haberme pagado la deuda. Y hasta el día de hoy seguimos hablando con ellos y les sigo agradeciendo todo el tiempo, hermano. Y yo me hice un agujero con ellos en mi oído porque los amo. Y yo le digo, mamá, la amo, usted cambió mi vida. Ya está bien viejita. Y le sigo diciendo, usted cambió mi vida. Y gracias a usted, hoy estoy ganando a muchos para Cristo Jesús. Gracias a su amor. Porque cuando entiendes que alguien te amó tanto, que pagó una deuda tan grande que debíamos, que no podíamos pagar en la cruz del Calvario, platicas con él y le dices, gracias porque ese sacrificio cambió mi vida y me agujero mi oído por amor a lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Buenas noticias. Y descansamos 5 minutos porque si no mis lágrimas me ganan. Bendiciones.